El viernes compartimos sobre una de las últimas palabras que Jesús exclamó en su agonía antes de expirar. Y hablábamos sobre la palabra consumado es. Todo está terminado, todo ha sido cumplido. Y hablábamos sobre una palabra griega, ¿verdad? Que significa precisamente eso, tetelestai, que significa consumado es. Y esa palabra la usaba también el sacerdote una vez que el cordero era llevado precisamente para presentarse como ofrenda y era puesto en sacrificio. El sacerdote pronunciaba también esa palabra, tetelestai. Su sangre fue el pago por nuestros pecados y por esa sangre tú y yo hemos sido redimidos. Amén. Y así lo dice Colosenses 2, versículo 14 al 15. Dice, Él anuló. A ver, José. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era contrario, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Me gusta cómo lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero la historia no podía quedarse detenida ahí. Tenía que completarse todo el plan de salvación para la humanidad. No solamente que el cordero se diera en sacrificio y que su sangre fuera derramada para expiación de nuestros pecados, sino que venciera sobre el sepulcro y sobre la misma muerte. Y efectivamente fue eso lo que pasó. Ese domingo en todos los lugares del mundo, en donde hay un grupo de creyentes, de cristianos, de redimidos por su sangre, se celebra este acontecimiento, el acontecimiento más relevante de la iglesia. Y todos nos unimos en esa celebración que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es importante entender el significado de este gran acontecimiento. Esto no es un recordatorio, no es meramente un simbolismo conmemorativo, sino que es un grito de victoria. Amén. Jesucristo resucitó. Jesucristo venció sobre la muerte, sobre el sepulcro y ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por todo su pueblo. ¿Lo crees? Jesucristo venció sobre todo eso. De hecho, Pablo dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y al Cristo resucitar físicamente, triunfó sobre el pecado para que todos los que confían en Él recibamos nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Y la Biblia nos dice que aquellos que no crean en Cristo como el único salvoconducto para esta eternidad, no podrán ser recibidos en ese beneficio que es solamente para los que creen en su nombre. De hecho, Abelino estaba diciendo eso al principio, ¿verdad? No es para todos, es para los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso es muy importante entenderlo. Porque a veces nosotros pensamos que todos los caminos llevan a Roma. Pero la verdad es que el Señor es el único camino para ser salvos. Como lo decíamos el pasado viernes, la resurrección de Jesús es uno de los sucesos o acontecimientos más polémicos y controversiales en la historia. Pero al mismo tiempo es el más trascendental. Tanto que muchos grupos han tratado de desacreditar esta verdad. Y es por eso que es muy importante tener una clara posición nuestra con respecto a esta verdad, pues el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, su iglesia,
Dependemos de esta maravillosa y grandiosa verdad. De lo contrario, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 13. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana. Y la palabra vana aquí en el original es inútil, inservible. De nada nos sirve, ¿verdad? Vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de todos nosotros. Y aún más todavía, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó en caso de que la resurrección no exista, ¿verdad? Si en verdad los muertos no resucitan. Y cuando nosotros vislumbramos esto desde el punto de vista práctico y bíblico, significaría entonces que la promesa de una vida eterna con el Señor se esfumaría. Si la resurrección fuera un mito, si el hecho que Jesucristo resucitó al tercer día verdaderamente fuera algo irreal, entonces nosotros seríamos dignos de solamente ser objetos de burla, ¿verdad? Vano sería todo lo que nosotros hemos experimentado. Se desvanecería todo. Y la muerte nuestra sería el fin absoluto y total de nuestra existencia. Entonces quizás lo mejor que pudiéramos hacer es dejar de perder el tiempo. El apóstol Pablo dice, bebamos y comamos. Y quizás nos inclinaríamos a usar nuestro tiempo en algo que nos traiga una recompensa mayor en este mundo, en el mejor concepto de lo que significa recompensa. Nuestra fe estaría puesta solamente en una religión más, como una de las miles religiones que hay en el mundo. Yo estaba escuchando más o menos, según un teólogo, dice que hay cerca de 4.600 religiones. Pero haciendo un poco de acercamiento al contexto de este capítulo 15 de 1 Corintios que estábamos leyendo, donde dice el apóstol Pablo, hace esa aclaración. Y Jesucristo no resucitó. Si verdaderamente la resurrección no es algo real, de Jesucristo no es algo real, entonces vana es nuestra predicación. Y vana también en nuestra fe. Quiere decir que nosotros estamos anclados a algo que verdaderamente se desvanece. Pablo estaba enfrentando aquí un desafío muy grande con respecto a esta verdad de la doctrina de la resurrección, en donde radica nuestra fe. Y recordemos que Corintio era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Y Pablo había sido enviado para evangelizar a los gentiles, en donde entraban precisamente este grupo de los griegos. Pero los griegos venían de corrientes filosóficas muy arraigadas por siglos. Según los historiadores, desde el siglo IV ya los griegos ya tenían corrientes filosóficas. Una de ellas era el helenismo, que surgió después de la muerte de Alejandro el Magno, ¿verdad? Y el helenismo estaba centrado precisamente en que una persona podía ser feliz o una persona podía sentirse plena en base a su ética, en base a su esfuerzo precisamente de ser una persona moral, de una persona virtuosa. De esa corriente del helenismo viene el pragmatismo, viene también el escepticismo y otro tipo de corrientes también. Y esa corriente filosófica como el helenismo fue enseñada por grandes maestros de esos tiempos como Sócrates, Aristóteles,
Diógenes y Platón. Y había grandes escuelas de filosofía en esos lugares, sobre todo en Atenas, donde los jóvenes que querían aprender de esas corrientes de pensamiento eran aceptados ahí y eran discipulados por estos maestros. Y Pablo hoy, en ese momento, en este capítulo 15, está adoctrinando a una iglesia con ese trasfondo cultural y filosófico. Decía un maestro que nos daba clases de teología, que ciertamente para convencer a los judíos que habían estado arraigados en la ley, prácticamente ya habían tenido la mitad del camino recorrido. Amén. Porque habían estado arraigados a la ley. Conocían la ley mosaica. Pero a los griegos, con ese trasfondo cultural, con esa ideología, verdaderamente había un gran desafío para desarraigarlos de todo eso. Ellos pensaban que podían ser cristianos, pero siguiendo su religión politeísta, se puede decir. Ellos no consideraban el monoteísmo para nada, de que había un solo Dios al que se le tenía que adorar. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje donde Pablo visita precisamente Atenas y donde empieza a ver un recorrido de todos los dioses que tenían los griegos? Y había una parte que estaba vacía y que decía, ¿qué decía ese lugar? Al Dios no conocido. Y Pablo dijo, pues precisamente de ese Dios yo vengo a predicarles. De ese Dios que ustedes no conocen, pero que necesitan conocer. Así que ese era el desafío del apóstol Pablo en este momento. Realmente convencer a un grupo de personas con un gran, se puede decir, capirotada de ideologías, de filosofías. Y Pablo debe de mantenerse firme en esa verdad y decirles, no se puede ser cristiano y negar la veracidad de esta doctrina de que Jesucristo resucitó. No se puede ser salvo si no se cree en esta verdad. Y es muy importante entender, iglesia, de que nosotros tenemos que vivir esa verdad en nuestra propia vida. Porque si Jesucristo resucitó, tú y yo también hemos sido también resucitados de la muerte espiritual en que antes tú y yo nos encontrábamos. Amén. Y tenemos nosotros que evidenciar lo grandioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. El apóstol Pablo tenía que mantenerse en esa postura. Ya les he hablado, ya les he dicho el evangelio que ustedes han abrazado, el evangelio que ustedes han aceptado, y no pueden ustedes transgiversar esa verdad y ese evangelio en base a sus posturas ideológicas, en base a sus posturas filosóficas, en base a su herencia que tienen ustedes por años de alguna manera practicando. Tienen que quitarse eso. Y miren lo que dice el versículo 1 y 2 de ese capítulo 15. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron y en el cual también están firmes, por el cual, dice, también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado por la fe. Y aquí es importante que entendamos que nadie será salvo a menos que acepte este evangelio. Este evangelio tiene poder para salvación, pero no podemos nosotros ni quitarle ni ponerle. Tal como está este evangelio, tiene poder para salvar. Amén. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo.
El evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo para llevar a los pecadores al arrepentimiento y la justificación por medio de Cristo. Sacarnos de la muerte a vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le sigue diciendo a estos griegos en el versículo 3 y 4 de ese mismo capítulo 15. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y a diferencia de otras religiones que te dicen que todos los caminos te pueden llevar al cielo a base de las buenas obras, si eres una persona moralista, amable, que le gusta ayudar a los demás, el evangelio nos deja ver claro que todos somos pecadores. No podemos nosotros aceptar un Salvador si nosotros no realmente entendemos que lo necesitamos, No podemos nosotros realmente desechar la vida que nosotros teníamos antes y nosotros realmente no estamos dispuestos a experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Y ese nuevo nacimiento espiritual solamente lo podemos experimentar por medio de Jesucristo que ha resucitado. Cuando tú realmente crees en ese Jesucristo resucitado, cuando tú realmente has puesto tu fe en Él y que has sido justificado precisamente por eso, es ahí cuando realmente comienzas a experimentar ese nuevo nacimiento y esa renovación que necesitamos. No es por esfuerzo humano. No es por decir este día me voy a levantar siendo una buena persona, una mejor persona. Este día voy a pensar diferente. Este día voy a reaccionar diferente. Este día voy a actuar diferente. Este día mis prioridades van a ser otras. No es por esfuerzo humano. Es por el poder de Jesucristo resucitado. Es por el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, que nos ayuda a que la vieja persona que antes nos dominaba, el viejo hombre que antes nos gobernaba, ese viejo hombre queda atrás y las cosas son hechas nuevas por medio de Jesucristo. Y Cristo tuvo que morir para perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Esa es la buena noticia. En palabras entendibles, Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente en la cruz del Calvario. Él sufrió el castigo que todos nosotros merecíamos a causa de nuestras transgresiones y soportó sobre él la ira de Dios a causa de nuestras ofensas. Lo que él no merecía recibir, tú y yo lo debíamos de recibir. Él estuvo dispuesto a hacer un intercambio. Tú me das esa acta de decretos que están en tu contra. Y yo voy a recibir todo lo que tú merecías recibir. Y decía la ley que alguien tenía que pagar obviamente por los pecados. La ira de Dios tenía que manifestarse precisamente en el cuerpo físico de ese cordero puro, sin mancha. Jesucristo estuvo dispuesto a recibir esa ira. Y si yo acepto esa verdad, si yo creo en esa verdad, con fe, Él nos da por pura gracia nuestra justificación por medio de esa fe. Y no solamente eso, somos también nosotros sujetos a bendiciones que nosotros no merecíamos. Ahora somos partícipes de esas bendiciones. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos,
Ahí fue donde hubo el cambio de expediente, el justo por los injustos. Y lo hizo para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que si tú pensabas que el cristianismo era una de las más o muchas religiones que existen en el mercado de religiones, hoy quiero decirte que la gracia de Dios por medio de Cristo es una característica exclusiva del verdadero evangelio que trae salvación. Por eso es que Pablo les dice, si ustedes recibieron y creyeron en este evangelio, son salvos, a menos que no hayan creído, que lo hayan hecho a medias. Entonces su fe no tiene ningún valor y también es vana. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a estos griegos. Muchos han tratado de debilitar esta verdad, porque si lo logran, entonces el evangelio no tendrá razón de ser. Científicos, investigadores ateos han tratado de hacerlo por siglos. Han existido muchas versiones. Una de ellas decíamos el viernes que dicen que Jesucristo no murió en la cruz, que simplemente estuvo en un estado de shock o de coma. Otros dicen que ese cuerpo realmente no resucitó, sino que fue robado por sus seguidores. Es por eso que Pablo se ve en la necesidad en los versículos siguientes de ampliar su explicación a estos griegos que se encontraban con dudas, para que nadie dijera que fue un hecho cuestionable. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo del 5 al 8 de ese mismo capítulo 15 que estamos leyendo. Dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. La palabra dormir aquí la connotación es morir, ¿verdad? Ellos ya murieron. Después se apareció Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. ¿Quién era Cefas? Pedro. Cefas es la misma palabra de Pedro, pero Cefas es en arameo. Pedro, recuerden que es en griego y quiere decir piedra, pero que es lo mismo. Cefas en arameo es piedra. Y cuando Pablo está diciendo, como aquí dice al último, como un abortivo, eso es lo que está diciendo Pablo. Y todos nosotros sabemos que en cualquier tribunal o corte en el que se está evaluando, juzgando la veracidad de un hecho, para tomar un veredicto correcto, el testimonio de los testigos oculares es de mucha relevancia para emitir precisamente ese veredicto. Por ejemplo, si tú de repente estás en medio de un choquezazo donde quizás fallecieron 1 o 2 personas, para poder emitir un responsable, quizás tu testimonio va a ser muy importante. Tú estuviste en ese lugar, si pudiste tú dar fe de los hechos que ocurrieron, tu testimonio quizás para poder emitir un veredicto con respecto a la responsabilidad, de lindar responsabilidades, tu testimonio va a ser muy importante. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de todas estas personas que daban evidencia de este hecho. Así que podemos ver que lo que sucedió en esta obra de resurrección de Cristo es que esos testigos estuvieron dispuestos a padecer aún la misma muerte si fuera necesario para sostener esta verdad. Y si además de todo eso añadimos que los que se oponían a Cristo nunca pudieron presentar evidencias, en este caso el fiscal, el que estaba en contra de esa verdad, nunca pudo presentar evidencias para desmentir esa verdad. Nunca presentaron el cadáver de Jesús para desmentir a los apóstoles. Además, la tumba se encontró vacía, a pesar de estar fuertemente custodiada por guardias romanas,
por las 72 horas de una manera ininterrumpida. Y si le queremos agregar todavía aún más, según los historiadores, la gran piedra que cubría el sepulcro aproximadamente pesaba cerca de 2 toneladas. Así que en este tribunal no pudiera haber otro veredicto, sino que Cristo verdaderamente resucitó. Amén. Cristo verdaderamente resucitó. Y los testigos que presenta Pablo aquí en esta defensa, dice, se le apareció primeramente a Cefas, a Pedro. Y eso lo podemos ver nosotros, y no lo vamos a ver por el tiempo, pero lo podemos ver en Juan 21, versículo del 1 al 23. Usted lo anota y lo ve en su casa. También dice a los 12, refiriéndose al grupo de los apóstoles. Eso se encuentra en Juan 20, del 19 al 29. Y dice que también a más de 500 seguidores a la vez. Según los historiadores, cuando Pablo está diciendo a más de 500 seguidores a la vez, se está refiriendo al pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 1, donde todos los seguidores de Jesús, cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿qué le dijeron los ángeles? Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que está ascendiendo a los cielos, un día volverá. Amén. Y según los historiadores, esa gran multitud, eran más de 500, que dieron fe precisamente de Jesucristo resucitado. Y Pablo añade que de la misma manera se apareció a Jacobo, Santiago. Y Jesús varias veces dijo que no se podía ser profeta en su propia tierra, porque ni su familia creía que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, cuando su hermano pudo darse cuenta de ese Jesucristo resucitado, creyó en él como en el Mesías. Y fue usado de una manera tan grande. Fue uno de los pastores principales de la iglesia más principal de Jerusalén. Definitivamente el impacto de ser testigo de la resurrección de Cristo fue de tal magnitud que después de encontrarse desalentados, angustiados y temerosos por la muerte de su maestro y cómo todo esto había ocurrido, al ver de una manera presencial la imagen del Cristo resucitado, eso fortaleció sus ministerios al punto de estar decididos a entregarlo todo. Y todos sabemos que así fue. Todos ellos estuvieron dispuestos a ofrendar sus propias vidas, a excepción de Juan. Todos murieron martirizados a causa de su amor al evangelio y por llevar a cabo la comisión que el Señor les había encomendado. Y eso no hubiera sido así si ellos hubieran tenido dudas de esa verdad, de que Cristo vive. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De que Cristo venció sobre la muerte y que solamente tú y yo somos peregrinos en este mundo, pero un día tú y yo estaremos donde Él está. Amén. Esa fue la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos cuando ellos se encontraban entristecidos en la última noche que estuvo con ellos. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Estos 3 años que estuve con ustedes discipulándolos, les dio la formación suficiente para llevar a cabo la tarea que yo les he encomendado. Pero no se turben, porque donde yo voy, ustedes también van a estar. Yo solamente me adelanto a preparar una morada para ustedes. Y es más, no los voy a dejar solos. Ya no voy a estar físicamente, ya no voy a estar delante de ustedes guiándolos, pero ahora voy a estar dentro de ustedes. Amén. Qué gran garantía tenemos tú y yo en que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Él es el que nos fortalece.
Él es el que nos da claridad en medio de las situaciones difíciles. Él es el que nos da entendimiento. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Pablo finaliza este pasaje con respecto al orden de los testigos. Y él se pone al último, ¿verdad? Como un nacido fuera de tiempo. Dice 1 Corintios 15:8. Y el último de todos, dice, como a un nacido fuera de tiempo, como a un abortivo se me apareció también a mí. Este testigo, a mi forma de ver, y obviamente respetando la de ustedes, es uno de los de más peso, creo yo. Porque todos sabemos quién era Pablo. Uno de los azotes más crueles que tuvo la iglesia en su contra para destruirlos. Hechos 8, versículo del 1 al 3 nos relata que Pablo estuvo en el consentimiento de la muerte del primer mártir, que era Esteban. Él consintió eso. También nos dice esos versículos que Pablo iba casa por casa con cartas de los romanos para sacar tanto a mujeres como a niños cristianos, para llevarlos a la cárcel. Así que Pablo era un azote contra la iglesia. ¿Cómo fue posible que Pablo fuera convencido por alguien en quien no creía? Y todavía más difícil de asimilar, que estuvo dispuesto a ser un instrumento útil en las manos de ese Dios para salvación de muchos. ¿Sabes quién pudo haber hecho eso solamente? Un Cristo que vive. Un Cristo que tiene poder. Un Cristo que cambia nuestra mentalidad. Un Cristo que nos puede abrir los ojos. La experiencia de Pablo con Jesucristo fue tan grande y tan poderosa que lo llevó a ser el más grande misionero que la iglesia tuvo. Ese encuentro está relatado en Hechos capítulo 9, donde Pablo rumbo a Damasco, precisamente con esas cartas romanas para poder ser el azote de ese lugar contra la iglesia. De repente ve una luz en el cielo y una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, asustado, dice: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es, Pablo, dar coces. ¿A qué? Al aguijón. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Dar de golpes al aguijón. Dar de golpes de lo que tú quieres destruir. Yo quiero decirte algo, Pablo, quizás el Señor le tuvo que decir: por más que tú quieras atacar a la iglesia, por más que tú quieras sacarle la vuelta a mi propósito, por más que tú quieras buscar la manera de zafarte en el plan que yo tengo para la humanidad, nada puedes hacer contra la iglesia. Porque el Señor ya había dado una declaración: ninguna arma forjada va a prevalecer contra la iglesia. Y nosotros podemos ver que en el trasfondo histórico la iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sido el blanco de muchos para ser destruida. Pero sin embargo, tú y yo estamos aquí. Sin embargo, tú y yo hemos sido alcanzados por este evangelio poderoso. Sin embargo, tú y yo hemos sido alcanzados por ese Jesucristo que tiene poder y que tiene un nombre que es sobre todo nombre y que le da la autoridad máxima. El Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pero por qué lo haces? Es inútil, Pablo.
también te quiera zafar a los planes que yo tengo para ti. Y todos conocemos la historia. Pablo perdió la vista por 3 días. El Señor lo mandó hacia una calle donde recuperaría la vista y donde alguien le iba a poner las manos sobre él y como escamas se le iban a caer precisamente la ceguera de sus ojos, de un hombre llamado Ananías. Y dice la historia que Ananías también tenía cierta precaución porque todos conocían la fama de Pablo. Y por algunos años estuvo ahí Pablo aprendiendo. Pero después, dice Hechos 9:20. Mira lo que dice Hechos 9:20. Enseguida se puso a predicar. ¿De quién? De Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Lo que antes negaba, lo que antes no podía aceptar, lo que antes verdaderamente significaba para él una aberración, una herejía, y que peleaba contra eso y contra los cristianos y contra los creyentes, hoy estaba pregonando, hoy estaba predicando. Solamente el Señor puede hacer eso. Este cambio solamente lo pudo hacer un encuentro, una experiencia con el Cristo resucitado. Eso es lo que verdaderamente impacta nuestra vida. Lo que antes negábamos o dudábamos hoy significa la más grande verdad, que nos ha dado un futuro y una esperanza eterna. Quizás muchos de nosotros se nos fue presentado Jesucristo antes de que lo aceptáramos y muchos de nosotros lo rechazamos. Yo no creo en esa verdad. Yo no creo que tenga que aceptarlo. Yo no creo que tenga que vivir diferente. Pero ahora que verdaderamente hemos sido impactados con el poder de Jesucristo resucitado, verdaderamente hemos conocido la verdad. Nos hemos dado cuenta de la condición en que nos encontrábamos, del fango en donde nos encontrábamos, hundiéndonos cada día más y más, de los ciegos espirituales que nos encontrábamos, del velo que estaba cubriendo nuestros ojos. Pero una vez que la luz vino hacia nosotros, que se hizo presente, ese velo fue quitado. Y gracias a Dios por ello. Ahora tú y yo sabemos a dónde vamos. Tenemos un futuro y una esperanza eterna. Sabemos a dónde vamos. Antes vivíamos por vivir, caminábamos por caminar, pero no sabíamos a dónde íbamos. Bueno, íbamos al infierno, obviamente, pero no sabíamos. Por eso se le llama la palabra conversión, porque antes íbamos para este rumbo, pero Jesucristo se hizo presente en nuestra vida y gracias a Dios por ello. Jesucristo nos mostró el camino, la verdad y la vida, y gracias a Dios por ello. Jesucristo se mostró a nosotros y gracias a Dios por ello. Tuvimos un encuentro, tuvimos una experiencia, tuvimos un rendimiento completamente a Él. Y ahora el camino que nosotros teníamos verdaderamente errado, el Señor lo cambió de rumbo. Y ahora vamos caminando juntamente con Él en esta carrera de la fe. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Ese es el poder de la resurrección. Nuestra fe no está anclada en una religión más. Nuestra fe está anclada en Jesucristo vivo. Es por el poder de la resurrección que nosotros, su iglesia, se mueve en esta verdad y podemos servirle sin reservas a costa de lo que podamos pasar en este mundo. Sin reservas. No buscando nuestra felicidad.
Digo, porque a veces alguien tiene unos conceptos de felicidad tan románticos que nada tiene que ver con lo bíblico. Nuestra felicidad como pueblo es hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Estar en su voluntad. Estar en sus caminos. Eso es lo que nos da la plenitud de Cristo. Y como iglesia entendemos eso. Que estamos en su voluntad. Y eso nos ayuda a servirle sin reservas. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu vive en nosotros. Amén. ¿Tú te imaginas el poder de ese Espíritu? El mismo Espíritu, así lo dice Romanos 8:11. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que le dio esa victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, que lo levantó al tercer día. Ese mismo Espíritu vive en nosotros. Amén. Así que tú no puedes estar inerte. Tú no puedes estar pasivo. Tú no puedes estar adormecido. No hay opción para estar de esa manera. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos. A mí a veces me preocupa verdaderamente una persona que dice que ha nacido de nuevo, pero que se ve totalmente extraviada. Totalmente extraviada. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cómo quieres servir al Señor? ¿Cómo quieres crecer en entendimiento, madurar en Él, mantenerte firme en esa fe? A veces no saben responder. Vivimos tiempos donde nuestra fe a veces está arraigada en algo tan subjetivo, por cosas tan fantasiosas que hay en este mundo hoy. Yo creo en Jesús porque un día me profetizaron esto, esto y esto. Yo creo en Jesús porque yo he sentido. Yo creo en Jesús porque un día yo soñé. Yo creo en Dios porque un día a mí me pregonaron esto y esto. Y un día que estaba acostado, vi que las nubes se formó ahí la imagen de Jesucristo. Dejémonos de cosas, por favor. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer a Jesucristo, si tú realmente quieres conocer su verdad y su voluntad, aquí está su palabra. Amén. Aquí está su palabra. Pero no podemos ser perezosos. Si nosotros queremos conocer su verdad, si queremos conocer su voluntad y queremos conocer realmente cuál es el propósito de Él para nosotros, su iglesia, aquí está. No me vengas con cosas de que no la leo, pero el Señor me habla cuando estoy dormido. No la leo, pero el Señor me da revelaciones por medio de sueños. No la leo, pero yo creo que la verdad que yo tengo es la verdad correcta. El Señor reprenda al diablo, porque esa es una estrategia de Satanás para mantener cautivo a su pueblo. Amén. Mi pueblo pereció, dice la palabra, por falta de conocimiento. Así que Jesucristo, si Jesucristo verdaderamente te ha hecho libre, si Jesucristo verdaderamente te ha hecho salvo, si tú has recibido la verdad del evangelio, cómete esta verdad todos los días. Cómete esta verdad todos los días. Desmenuza esta verdad todos los días. Y vas a conocer su palabra. Vas a conocer su voluntad. Y vas a anhelar andar en ella. Amén. Yo no sé por qué dije eso. A lo mejor a alguien se le estaba chispoteando por ahí.
Y termino con este pasaje que se encuentra en Romanos 6, versículo del 9 al 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Amén. Todos creemos en eso. Todos creemos en esa verdad. Yo les preguntaría a muchos, ¿tienes una fe firme, fuerte, bien arraigada? ¿O tienes una fe vana? No me contestes. Porque si no crees que verdaderamente Jesucristo resucitó entre los muertos y no has abrazado esa verdad tan fundamental del Evangelio, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Señor mi Dios,